Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ernesto Licona y esto es Mirada Etnográfica, un programa de reflexión, de diálogo sobre la dimensión cultural de la vida social. Y en esta ocasión tenemos como invitada a la antropóloga Lourdes Valls Cubero, investigadora del Instituto Nacional de Antropología. Lourdes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes. Y es un gusto que estés con nosotros. Igualmente. Gracias. Y miren, amigos, amigas, esta ocasión vamos a hablar sobre carnaval. Nuestra invitada es pues una antropóloga muy reconocida que ha desarrollado trabajos sobre el carnaval otomí, en particular en esta región de Hidalgo, del Valle del Mezquital y esta zona fronteriza con el estado de Veracruz, ¿verdad? Y de Puebla también. Y de Puebla también, ¿no? De eso vamos a hablar en especial del carnaval. Lulú, si quieres, para comenzar nuestra charla, quisiera plantearte lo siguiente. Según mi punto de vista, como que existen dos grandes enfoques, ¿no?, en el estudio del carnaval, digamos. Este enfoque que se va hasta las raíces, hasta la antigüedad, hasta la etapa de la Edad Media cristiana, y que incluso rastrea la etimología del carnaval, digamos, ¿no? Y otra serie de estudios, me parece, que se centran sobre esta idea que el carnaval es una fiesta de inversión, de desestructuración social. Estoy pensando en Bakhtin, en Dubignon, Calois, estos autores, ¿no?, que por cierto pues son europeos, ¿no?, son de Occidente, y que son útiles, ¿sí?, sus planteamientos, pero quizás no tan útiles cuando estudiamos carnavales de poblaciones indígenas campesinas de nuestro país, que tiene sus peculiaridades, ¿no? ¿Cómo ves tú, digamos, cómo se ha abordado el carnaval en estas comunidades indígenas en nuestro país? En particular tu enfoque, por ejemplo. ¿Cómo definirías este enfoque, esta perspectiva que tú estás desarrollando para comprender los carnavales en comunidades indígenas en nuestras sociedades latinoamericanas y en especial en México? Bueno, mira, resultan muy interesantes y muy útiles todos los que nos interesa estudiar el carnaval, pues irnos a esos clásicos, ¿no?, sí, de los que tú nos hablas, porque cuando uno lee esos textos y uno ha observado los carnavales aquí en México, pues encuentra uno que lo que dicen ellos lo estamos viendo nosotros. Pero ahí viene el pero. Sí. No hay que irse tan literalmente con el análisis, ¿no? Porque nos hablan de inversión. Es verdad que encontramos inversión, encontramos caos, encontramos desorden, pero lo interesante es que todos esos atributos que yo le llamaría del carnaval europeo, y que fueron trasladados en la época de la colonia, pues aquí fueron adoptados y readaptados, claro, por las sociedades indígenas de acuerdo a sus lógicas culturales, ¿no? Y me remito a un ejemplo que no tiene que ver con los otomíes, pero que por lo menos la doctora Catherine Good y yo, ella sobre todo, ¿no?, hace mucho énfasis con sus alumnos, ¿no? Si tú lees el libro de Victoria Bricker, El Cristo Indígena, o el Rey Nativo, el Cristo Indígena, ella habla de un carnaval en Chiapas, ¿no? Me parece que es carnaval celtal o algo así. Y resulta que lo que hacen los indígenas con todo, o sea, manifestando también ese caos, esa inversión,
ellos lo que están representando es parte de su historia. Entonces, lo que hay que buscar cada investigador es justamente esas partes, esas lógicas. Ya muy locales, muy peculiares de cada comunidad. Entonces, en el caso de los otomíes, pues lo que ellos elaboran es una representación, no tanto, yo no voy por representaciones, están realmente los personajes del mundo de abajo que llegan en efecto al mundo de arriba y se juntan con los hombres, ¿no? Que en realidad no es representación, sino es un ritual, como tú has dicho. Pero es una celebración. Una celebración, una ritual, que ellos hacen con sus, todos esos personajes que no pueden ver. Y tampoco los ven realmente porque están bajo un disfraz, ¿no? Entonces, son fiestas, digamos, de toda la comunidad, como dirían ahora, de existentes, ¿no? A ver, Lulu, antes de entrar de lleno al carnaval otomí o a los carnavales otomís, porque hablas en plural, ¿sí? Esto primero que decías me parece muy importante, que esas investigaciones, esos autores clásicos que conocemos y que leemos y que con eso nos formamos, hacen sus trabajos a partir de otras realidades sociales, digamos, ¿no? Que no es posible trasladar tal cual, ¿sí? Esos conceptos o esos enfoques incluso a las realidades latinoamericanas o de nuestro país. Esto es muy importante, me parece, tenerlo en consideración, ¿no? Y lo que tú dices, siempre hay un proceso de reconfiguración, ¿no? A partir de esos traslados culturales, estas pautas culturales que llegan a partir de la conquista, pero es a partir de la cosmovisión, de la realidad sociocultural de las comunidades territoriales que se van a reconfigurar estos carnavales o estas celebraciones, estos rituales. Creo que eso que dices es fundamental para comprender, ¿no? Cualquier carnaval ahora en nuestras latitudes, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ese es un principio metodológico, teórico metodológico que hay que tomar en cuenta, porque yo he visto precisamente o leído que de entrada muchos carnavales empiezan con esas definiciones de fiesta de locos, de inversión total, cuando en realidad muchos carnavales no expresan esa inversión total, no hay esa desestructuración. Es ahí cuando la mirada etnográfica, el dato etnográfico de la comunidad que estamos estudiando es que nos va a dar, digamos, la pauta para no solamente comprender ese carnaval, sino discutir con esos grandes conceptos, con esos conceptos que muchas veces los adoptamos sin una visión crítica, ¿no es cierto? Sí, o sea, describimos y pensamos que estamos analizando y decimos, no, es que hay un caos, hay una inversión, en fin, cuando en realidad las lógicas son otras, ¿no? Y que esas son las que hay que descubrir con el trabajo etnográfico, ¿no? Un poco como lo que haces ahora con tu investigación y con los productos que ya tienes de esa investigación en relación al carnaval otomí o carnavales otomís. ¿Por qué en plural? Porque aun cuando, digamos, hablan la misma lengua, ¿no? Así como la lengua tiene sus variantes, el carnaval también tiene sus variantes. Mira, te voy a poner un ejemplo. En el mismo municipio de Tenango de Doria, que está en la Sierra Oriental, o ahora le llaman Sierra Otomí-Tepehua, hay dos tipos de carnaval. Un carnaval que se parece mucho a los carnavales poblanos, y me refiero a San Pablito y algunos carnavales nahuas, ¿no? Donde hay, digamos, otro tipo, digamos, de argumento del carnaval, ¿no? Por ejemplo, durante toda la semana van saliendo poco a poco, paulatinamente, distintos personajes que van
desde personajes los más pobres que llaman ellos, ¿no? Uh-huh. Empiezan por los costaludos y terminan por personajes, digamos, de más alto nivel jerárquico, ¿no? Uh-huh. Pero el día final, el día del cierre del carnaval, hacen una representación, hacen un performance, uh-huh, por no llamarlo representación, muy interesante, en donde hay un preso, ese preso sería el diablo, uh-huh, ¿no? El pueblo lo juzga, ¿no? Y al final siempre lo declaran culpable. Uh-huh. Y entonces el castigo es el sacrificio. Uh-huh. Y después de que lo sacrifican, el preso huye al cerro, ¿no? Uh-huh. Entonces es esa. En la otra parte del mismo municipio, lo que hay es la fiesta dedicada en honor al Señor de Chalma, uh-huh, con el palo volador. Uh-huh. Y son otomís, las dos comunidades, claro. Sí, uh-huh, son del mismo municipio. Claro. Entonces, son distintos. Entonces, hay que buscar todas esas lógicas. Claro, ¿no? Son adaptaciones con configuraciones muy de comunidad, incluso se podría decir, o de región dentro del territorio otomí, digamos. ¿No? Ahora, hay actividades comunes, claro, como es el descabezamiento de pollos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. O de gallos, que le llaman, uh-huh, que es como para alimentar. Uh-huh. En un caso es el preso y en otro caso es el diablo, el cito. Pero está el hecho de alimentar, digamos, alimentar, y el sacrificio. Sí. ¿no? Ese es un rasgo común. Ese es un rasgo y otro, común, supongo, ¿verdad? Otros rasgos. Sí. Decías, si has escrito, Lourdes, que el carnaval otomí, o estos carnavales otomís, es algo así como el encuentro de dos mundos, o el juego del encuentro de dos mundos. ¿A qué te refieres con esta idea? Bueno, mira, esto originalmente le debemos a nuestro gran maestro, uh-huh, Jacques Galinier, uh-huh, el que haya escrito un libro como el de Cuerpo y Cosmos, ¿no? Uh-huh. La mitad del mundo. Que en realidad el libro se basa en el carnaval. Uh-huh. O sea, de ahí deriva Galinier todo su análisis para hablar de la cosmovisión de los otomíes a partir de la idea de ellos de que el mundo está dividido en dos, uh-huh, la parte de arriba y la parte de abajo, uh-huh, ¿no? Los hombres también estamos divididos en dos. La parte de arriba, de la cintura para arriba, pertenece a Dios. Uh-huh. Y la parte de abajo, de la cintura hacia abajo, pertenece al diablo. Uh-huh. Entonces, y esto es muy claro realmente. O sea, cuando nosotros nos planteamos sobre qué vamos a investigar en el tema de la cosmovisión, pues dijimos, fue unánime, dijimos, carnaval. Algo que unificara las dos grandes regiones. Yo hablo de dos grandes, uh-huh, aunque en realidad serían tres. Uh-huh. Pero el altiplano de Tulancingo, yo lo vinculo más con la región serrana otomí, uh-huh, porque tienen más o menos, empiezan desde el recorte de papel, uh-huh, ¿no? Y tienen muchas actividades, tienen muchas creencias, muchas rituales muy parecidos y hay mucho vínculo, ¿no? Uh-huh. Y los otros otomíes del Valle del Mezquital, que tenían muchas cosas en común con los otros, uh-huh, pero que las fueron perdiendo, uh-huh, porque la región se fue, no sé si decir amestizando, aculturando, urbanizando. Tenían más contacto con... Uh-huh. El mundo mestizo urbano, digamos. Urbano, uh-huh, que la región serrana, uh-huh, ¿no? Pero lo que sí comparten la importancia que tienen los ancestros. Claro. Todo tipo de ancestros. Que esa es la parte de donde habitan en un mundo los ancestros, sí, ¿no? Que habitan en el mundo de abajo. Del mundo de abajo. ¿No? Y son estos ancestros los que aparecen, sí, en el carnaval. Que llegan a las comunidades 2 veces al año. 2 veces, ¿no?
que es Carnavali, Día de Muertos, y Día de decías. Muertos, ¿no? Pero son dos tipos de ancestros, ¿verdad? Exactamente. Decías. En el caso del Valle del Mezquital, Uh-huh. los ancestros están más vinculados a los difuntos familiares, porque Uh-huh. incluso ellos les dicen, nosotros digamos, veneramos a nuestros, o sea, en el carnaval se venera a sus antepasados, antepasados con nombre, identidad. ¿Cómo cuáles hablan? ¿Cuáles serían esos bueno, seres? Bueno, están estos chichimecos, ¿no? Porque la región, bueno, había un gran señorío otomí en época previo a la conquista, que tenía su base en Jilotepec, que ahora pertenece al Estado de México, y todo ese reino otomí llegaba hasta Hidalgo, el Valle del Mezquital, una parte de Querétaro, pero digamos la parte fronteriza estaba habitada por chichimecos, y digamos esa era la frontera, entonces siempre había una disputa por el territorio, ¿no? Entre chichimecos, que eran más guerreros, y los otomíes, que eran buenos guerreros también, porque fueron los que ayudaron a los tlaxcaltecas a combatir, junto con los españoles, a la Triple Alianza. Claro. ¿No? Entonces, son esos chichimecos que sí existieron y a los que se les rinde culto. O sea, llegan al carnaval. Exactamente, llegan son los mecos. Ese es el personaje, Sí, así aparecen, sí. Se objetivan como mecos. Ajá. Esos y algunos carnavales del Valle del Mezquital, digamos, salen o los personajes de los oratorios. Los oratorios son lugares de linaje, son lugares de origen de los ancestros, de los otomíes. Y esos lo hay en no nada más la región de Hidalgo, sino también Estado de México, Querétaro, Guanajuato, que es también otro rasgo muy característico de los grupos otomianos. ¿Y qué otros, digamos, ancestros se objetivan en los personajes de carnaval? Bueno, en el caso de la región oriental, pues están los malos aires. Aquellos entes que tuvieron una mala muerte, ¿no? Que murieron a causa de, no sé, ahogados, en fin, que no tuvieron una muerte como debe de ser, ¿no? Porque uno debe morir en su tiempo y en la forma adecuada. Aquellos que no lo hacen, y eso también ocurre con otros grupos de origen mesoamericano. Aquellos que no mueren bien, incluso tienen un día especial que se les rinde culto. En el caso de los otomíes es el 18 de octubre, día de San Lucas. Y en cambio, entre nahuas de la sierra, que también trabajé con ellos también el carnaval de la Sierra Norte de Puebla, es antes de como el 30 de octubre, por ahí más o menos, y a eso se les pone la ofrenda siempre afuera de las casas. O sea, son los que tuvieron mala muerte. Mala muerte. También dices el diablo, ¿verdad? Es otro personaje, pero que no es el diablo cristiano, no es el diablo digamos. Cristiano, no, eso es muy interesante, porque el diablo, en realidad, su origen es el fuego. Entre los otomíes, el dios del fuego era la principal deidad, desde la época prehispánica. ¿Sí? Llega la conquista y ese dios del fuego es demonizado por los conquistadores, los evangelizadores. Pero se convierte en el diablo. Pero es un diablo al que, en el caso de los otomíes orientales, le siguen rindiendo culto. Y es importantísimo, es el mero, es el dueño del mundo, puede tener muchos adjetivos, es el compadre, el amigo, el vecino. De hecho, nunca dicen, ni pronuncian diablo, ni pronuncian situ. Es así como invocarlo.
pero le hacen sus costumbres. Y también decías que antes de la fecha de inicio de carnaval, unos días antes van a buscarlo al cerro para avisarle que ya va a empezar, que se prepare, Que ¿verdad? se ¿Cómo es prepare. ese rito? Ay, es muy interesante, ellos le llaman costumbre. Y ese costumbre se integra a una serie de costumbres que se hacen en honor a difuntos familiares que enferman, ¿no? O sea, que enfermaron a alguien de la familia porque entre los otomíes, el mundo, digamos, el tiempo que los otomíes pasan en el mundo de los muertos, el primer lugar donde llegan después de morir deben ser 8 años. Nadie, o sea, ningún difunto, digamos, pasa solo 8 años, pasan muchos más, porque dicen los otomíes que uno tiene siempre muchas faltas. Desde que nace uno empieza a acumular faltas. Y esas faltas no se alcanzan a pagar en toda la vida. Entonces mueren, y cuando ya pasaron esos 8 años, pues los difuntos ya están desesperados, porque ya quieren salir, los tienen así como esclavizados, como amarrados, ¿no? Y entonces, para llamar la atención de sus familiares, enferman a uno de los seres más débiles, que puede ser una mujer o puede ser un niño. Entonces, cuando es enfermedad de difunto, el chamán lo identifica, ¿no? Y dice, es una enfermedad de difunto, y entonces hay que pagar esas faltas del difunto con 3 tipos de costumbre o de ritual. Y entonces el segundo tipo de costumbre que se hace es que es en honor a Cito. Lo interesante de estos 3 costumbres es que están vinculados al ciclo agrícola, ¿no? A integrar a todas las dimensiones. Porque el primero tiene que se hace en mayo y tiene relación con la Santa Cruz. Pero no la Santa Cruz, o sea, sí la Santa Cruz cristiana, pero también la Santa Cruz que es ancestro, que es el mero ancestro. Entonces se hace el primer costumbre, 4 años seguidos. Ellos le llaman levantar la cruz. Después de esos 4 años viene el segundo costumbre, que se llama Shoshtu, que es levantar al difunto. Y ese Shoshtu es 15 días antes del miércoles de ceniza de carnaval, y se hace en el cerro. Y todo lo que se hace, la ofrenda, la ida al cerro, todo tiene relación con Cito. Ahí le llevan como ofrenda, le llevan su tambor de carnaval, le llevan todo, le llevan hasta sus cigarros de oro rellenos de tierra, de lodo, le hacen tamales de lodo. Es la única ofrenda en donde la comida no es comida. Simbólica, ¿verdad? Sí, pero se hace también en un espacio que se prepara con días de anticipación, se cubre una habitación hasta con lonas, y solamente entran personas asignadas, específicas, que se invitan. Y en esa preparación que se hace, que es muy interesante, todo es siempre, o sea, siempre está oscuro. Siempre alumbran con luz. Es como si fuera de noche. O sea, se está adentro del cerro preparando la ofrenda de Cito. Entonces le preparan sus cigarros con papel dorado, su alcohol. Por supuesto. Sus tamales de lodo. De la tierra, ¿no? Exactamente. Sí. Y tiene que ser tierra del cerro. Claro. Y entonces todo eso que se prepara con días de anticipación se lleva al cerro y le preparan su tambor de carnaval, su flauta, o sea, en fin, todo. Se va al cerro y se le deja al Cito. Entonces es muy interesante
porque incluso aunque yo escuché una vez una plática, estaba yo platicando con unos señores en carnaval, y entonces uno le dice al otro, oye, yo creo que ese costumbre de que vamos al cerro y que el difunto, dice, no es para el difunto, es para el mero mero. Ellos mismos lo dicen. Entonces, muy interesante, realmente, ¿no? Sí, bastante. Lourdes, me llama mucho la atención que estos ancestros que llegan al carnaval son muertos, son otro tipo de muertos. Y tú decías, afirmas que entonces el carnaval es el encuentro de los muertos con los vivos, o sea, de los ancestros que están personificados con los vivos. ¿Esa sería más o menos tu definición de carnaval, digamos? Pues mira, sí y no. Bueno, para los otomíes sí es el carnaval. O sea, ellos hablan de juego, igual que en todos lados. Claro. De hecho, el término deni significa juego. ¿No? Entre los muertos, los vivos, que son los ancestros, y los vivos, entre dos mundos, dos dimensiones, digamos, ¿no? Pero también Todos Santos es un encuentro de vivos y muertos. Pero con otra clase de muertos, decías. Los muertos que entran a la casa. Claro. Los muertos familiares. Los muertos familiares. Entonces, también les dejan comida y todo. Fíjate, qué interesante. Pues ya, Lourdes, se nos acaba el tiempo, y nada más para cerrar, ¿no? También me llama mucho la atención la idea de tú concibes al carnaval como una forma simbólica, con estas características, ¿no? que señala Thompson, ¿no? Sí, Thompson, y en especial esta parte de la estructuralidad, digamos, ¿no? Esa cuestión muy normativa que, a pesar de los, digamos, adecuaciones muy peculiares que cada comunidad o cada carnaval tiene, existe eso, digamos, existe eso que hace, digamos, homogéneo o con rasgos comunes, pues a los 10, 15 carnavales que tú has trabajado en la zona otomí, que me parece pues muy, muy interesante cómo esa estructuralidad, como tú decías, ¿sí? Hay transformaciones, que no son cambios estructurales, sino son transformaciones. Muy a la Lévi-Strauss, ¿no? Pues sí, un poco. Sí. Esa parte de la estructuralidad, ¿cómo ves? Eso es lo que da la continuidad a la tradición cultural, es ahí donde está esa, digamos, larga data de estos tipos de manifestaciones. Sí, yo creo que sí, y fíjate que es de todo, yo creo que de todos los rituales, porque esa es una característica. Sí. Si tú vas a a una comunidad y observas toda la organización, te vas a dar cuenta que nadie tiene un reglamento, digamos, escrito, claro. Escrito, y ahora me toca hacer esto. Oh, eso está objetivado. Cada quien, sea, tú llegas a un lugar y cada persona está haciendo algo y sabe cómo hacerlo. A mí me llama la atención, por ejemplo, en la parte que a mí me parece una parte fundamental. Cuando uno quiere estudiar ritual, no te vas a la parte ya performativa, digamos. Tienes que empezar desde los preparativos y también después del ritual. Entonces, cuando vas a los preparativos, la gente sabe qué hacer, ¿no? Yo he llegado a muchos otros rituales con los otomíes y cada quien está en su papel sin que le tengan que decir qué tiene que hacer, qué sigue. A eso yo me refiero con la parte estructural. Sí.
¿no? Que tiene que ver con la normatividad. Claro, que esa se hereda, se transmite sí. de generación Y a generación, se va observando y se va objetivando y se va transmitiendo, ¿no? Es ahí donde digo, donde existe la continuidad cultural de alguna manera, ¿no? O a partir de ahí existe la continuidad. Lo llamamos de muchas formas, ¿no? Pero digamos en la explicación antropológica, pues ahí es donde el antropólogo, ¿verdad?, debe de también mirar esa parte. Por eso, muy mira, nos pareció muy útil la lectura de Thompson. Yo la verdad lo descubrí en la ENA, y gracias a una clase que nos dio un polaco amigo de Ivaniszewski, que trabaja en el CIESAS de Chiapas. Y él a mí me dijo, lee a Thompson, ¿no? Y entonces leímos a Thompson y vimos esas características y dijimos, de aquí, ¿no? O sea, como para conceptualizar un poco más, ¿no? Porque, como te digo, no quisimos decir, ay, el carnaval es, claro. O sea, como conceptualizarlo, igual que muchos tratan de conceptualizar el o ritual, definirlo, ¿no? Desde conceptos que proceden de otras latitudes. Que a la hora de la hora queda algo muy rígido. Sí, claro, ¿no? sí. En cambio, de esta forma, ves las características que él propone como una forma simbólica y ves y claro, funciona, se aplica muy bien, ¿no? O sea, es una guía, digamos, teórica, metodológica que ayuda mucho siempre, ¿no? Para, digamos, el trabajo etnográfico, ¿no? Pues, Lulú, muchas gracias, ¿no? Por esta breve conversación, pero bastante interesante, ¿no? Para nuestros y a ustedes. Visitantes, para nuestros seguidores, suscriptores. Creo que el carnaval o los carnavales otomí, y el trabajo que tú realizas, pues enriquece la discusión sobre la interpretación antropológica de los carnavales en nuestro país en general y en particular de estas comunidades indígenas, ¿no? Que cada región, bueno, tú ya lo decías, de comunidad en comunidad hay diferencias, ¿no? Y ahora de región a región, pues aún más, digamos, ¿no? Ahora, a veces esas diferencias son de forma. Claro. Pero en el fondo expresan más o menos aspectos similares. Claro. Que creo que eso es también algo importante. Sí, claro, es muy importante. O de región a región, cuando hay diferencias de fondo, digamos, ¿no? Sí. Que me gusta mucho tu planteamiento porque hablar de carnaval en México así como si fuera homogéneo no es posible. No es posible. En todo caso, de carnavales, ¿no? Y de manera regional, de manera territorial, y ahí tenemos una riqueza, digamos, enorme etnográfica, y que pues eso es lo interesante, ¿no? Sí, y ahora ahí sí podemos decir desde sur a norte, de este a oeste, ¿no? Sí. Y si son laguneros, volcaneros, y si son de tradición náhuatl, si son de tradición totonaca, o sea, hay muchas variables que hacen, configurar, ¿no? Muy peculiarmente los carnavales en nuestro país. Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Lourdes, ¿no? Por nuestra darme visita. La oportunidad, ¿no? También de escuchar cosas muy interesantes que pudieran ser sencillas, ¿no? Pero ahí uno es cuando, pues ya con ciertos añitos, ya va encontrando la parte, o sea, la riqueza realmente. Claro, ¿no? Y la complejidad. La complejidad. La complejidad y la riqueza, ¿no? De la cultura en general, ¿verdad? Pues muchas gracias. No, gracias a ti. Amigos, amigas, pues esto fue un video de mirada etnográfica, una producción del Colegio de Antropología Social de la UAP y de Ethnograph, Gestión y Cultura AC. Muchas gracias.